Sí, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. A ver, jóvenes, ¿cómo están? Mis lentes. Uy, sal de ahí. A ver, ya se van sumando más alumnos. Buenas tardes, jóvenes. Van 13, 12 alumnos. Catorce. Bueno, jóvenes, buenas tardes y las disculpas del caso porque el día viernes no pude llegar a tiempo. Tuve que hacer tenía unos quehaceres y me salí al último, no llegué, me fue imposible, se me hacía imposible ya llegar, llegaba tarde ya por eso había un alumno que se comunicó conmigo y le dije, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Y le pedí por favor que le hicieran llegar, que no, por favor. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, alumna. Entonces ese día quedó pendiente que les explicara lo del punto de flujo de caja, ¿ya? Yo se los voy a explicar más luego, primero voy a avanzar a mi clase del día, de lo que corresponde al tema. Hoy día es el financiamiento. Según el sílabus, nos toca hoy día el financiamiento, ¿ya? Profesora, Diga usted, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga. ¿Alguna pregunta? Hay dos compañeras que no van a entrar porque no tienen luz. Sí, acá tampoco ha habido luz. Recién ha llegado la luz. Ya, dos compañeras, Bautista. Pero todavía pues vamos a esperar, vamos a ver durante el transcurso, durante el desarrollo de las clases, si llega la luz, por favor que ingresen hasta la última, por favor, ¿ya? Porque ya tenemos 2 horas, me parece, son desde las 5:30 hasta las 7, si no me equivoco. A ver. 5:30 hasta las 7. 6:30 hasta las 7 tenemos más de 1 hora. Entonces puede ser, por acá por mi lugar tampoco ha habido luz. Entonces sí, y el internet ha estado fallando. No sé si es por la luz,
De temprano está fallando el internet por acá, por San Joaquín. No había internet, se iba y se venía. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces el tema que nos toca es el financiamiento. Entonces, vamos a ver, ¿qué han escuchado ustedes después del financiamiento? Díganme, esa palabra, financiamiento. ¿En qué han escuchado? ¿Qué han leído? Bueno, ¿qué han escuchado? Porque ustedes están estudiando. Si les digo que han leído, no han leído, pero de repente tienen la idea de financiamiento. Financiamiento. ¿Qué entendemos por financiamiento? ¿En qué consiste el financiamiento? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Hay consecuencias? ¿No hay consecuencias? ¿Ventajas? ¿Desventajas? ¿En qué consiste el financiamiento? A ver. En proporcionar capital, Miss. Proporcionar capital. Proporcionar capital. Financiar algo, Miss, costear algo a una empresa o algo. Por ejemplo, un proyecto de una inversión o una empresa. Ya. Pero, o sea, es un capital para poder proporcionar un Es proyecto que... dinero para, claro, para llevar a cabo una, por ejemplo, una obra. Claro, sería la... dígame, ¿es deuda o no es deuda para la empresa? ¿Sería deuda o no es, deuda o no deuda? ¿Es deuda o no es deuda? Sí, es una deuda. Es una deuda, porque vamos a adquirir, porque el financiamiento, hablamos de financiar porque de repente no contamos con los medios, entonces vamos a pedir en este caso al banco, para que por favor nos evalúe y califiquemos para poder adquirir el efectivo o el monto para poder realizar el proyecto, el emprendimiento. Entonces, muchas veces, como no sé si les explico así, a ustedes también hay empresas que cuentan pues con activos, pero no tienen el efectivo. Entonces recurren al préstamo, al financiamiento, porque en realidad viene a ser un préstamo, porque solicitamos dinero para poder nosotros hacer efectivo lo que nos falta. Como les digo, también el financiamiento que pedimos siempre es para hacer una inversión. Podemos adquirir activos. ¿Sí o no? Sí, para adquirir activos. Adquirir activos significa hacer inversión. ¿Ya? Puede ser que de repente necesite un local propio o de repente maquinarias. ¿Ya? Entonces es por eso que necesitamos de un financiamiento muchas veces. Y el financiamiento tiene que ver con la deuda. El financiamiento también tiene que ver con el riesgo para la empresa, ¿sí? Por eso es que el financiamiento, cuando se solicita un financiamiento, tenemos que ver la tasa de interés que vamos a pagar, cuánto es lo que se va a pagar y de acuerdo a que, a ver, yo solicito un financiamiento para la empresa, para la compra de maquinarias. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Mis ingresos, las ventas que tengo, si mis ventas van a alcanzar, de acuerdo a cómo voy a pagarlo, dónde va a estar ubicado. Ustedes saben que el activo, ¿qué viene a ser el activo? Son los bienes y derechos que tiene la empresa. El pasivo vienen a ser todas las deudas contraídas con terceros. Ahí es donde ubicamos al financiamiento. ¿Ya? Son las deudas contraídas que debemos de cumplir, porque si no cumplimos, entonces ponemos en riesgo a la empresa, porque muchas veces se pone de garantía, pues, las maquinarias o el local, ¿cómo es que se va a financiar? Las ventas tienen que ver los ingresos ordinarios que tenga la empresa para poder afrontar el pago de la deuda, porque son deudas que se contraen. ¿Ya? Pero para eso en el banco lo evalúan a uno de acuerdo a cómo va saliendo sus ventas, a cuánto es el ingreso en la empresa y
cuente lo que... Así es, alumno, para eso son evaluados. Para eso el analista, el que va, a la cual va a analizar. ¿Y la información, de dónde la va a obtener? Para evaluarlo, si estamos hablando a nivel de empresa. ¿De qué instrumento se va a valer para la evaluación? De todas nuestras, tenemos que presentar todas nuestras boletas de compra y venta de lo que gastamos, en qué es lo que gastamos, qué es lo que ingresa a nuestra empresa y los gastos. Ahí van a evaluar cuánto Sería, ese es en el caso de cuando vamos a hablar que sería una pequeña empresa que no presentaría balance, pero una empresa que presenta balances, ¿de qué se va a valer? De los estados financieros. ¿Los estados financieros cuántos son? Balance general, los que más se manejan para poder ver la estructura de la empresa. El balance general nos va a reflejar activo, pasivo y patrimonio. ¿Ya? Activo, pasivo y patrimonio. El estado de ganancias y pérdidas nos va a reflejar las ventas del año menos todos los gastos que hayan tenido. ¿Ya? De ahí de restar todos los gastos es donde vamos a ver que nos aplican la utilidad y después de la utilidad se aplica el impuesto a la renta y se resta lo que salga, se resta y recién viene a ser, o sea, hay una utilidad antes de impuestos y hay una utilidad después de impuestos. Entonces, esos dos estados financieros son los que nos va a reflejar la situación financiera de la empresa, para saber cuáles han sido sus ventas y cuáles han sido sus gastos en el estado de ganancias y pérdidas. Y en el balance general nos va a detallar cuál es su activo, pasivo y patrimonio. Cuando hablamos de activos, ya les dije, ¿qué cosa es el activo? ¿Qué es el activo, jóvenes? Los bienes y derechos de la Bienes y empresa. derechos con que cuenta la empresa. ¿Por qué decimos bienes? Porque ahí encontramos toda la inversión, como locales propios, como maquinarias, ¿ya? Esos son los bienes. Derechos, porque de repente se quedaron pendientes. Cuando hablamos vamos a encontrar, de repente ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna vez un balance general donde dice cuentas por cobrar, efectivo y sus equivalentes. Quiere decir, efectivos y sus equivalentes quiere decir que se encuentran dinero o de repente se encuentran algunos bonos, o también está no solamente en efectivo, también está en cuenta corriente. No están en el poder de la empresa, sino están en cuenta corriente. Ahí estamos hablando de una parte de la liquidez. Y las cuentas por cobrar son cuentas que han quedado al 31 del mes o del año que terminó, entonces están para cobrar. Por eso es que decimos que cuando hablamos del activo, pasivo y patrimonio, ustedes habrán visto alguna vez algún balance donde dice activo corriente, activo no corriente, igual, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Y cuando hablamos de activo corriente, estamos hablando de todo aquello que posee la empresa y que va a ser convertible en un año, en menos de un año, en efectivo. Tenemos el efectivo, sus equivalentes, las cuentas por cobrar, las mercaderías o productos que se quedaron por vender. Si nosotros, como ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la panadería, vamos al inventario y encontramos mercaderías o solamente nos dicen inventarios. En esos inventarios, ¿qué quedaron? Quedó harina. Quiere decir que esa harina la van a transformar. ¿Y qué van a transformar en los productos? Entonces se va a recuperar el dinero invertido. Porque si lo dejamos en harina, un año la harina no nos va a durar. Ni la forma de recuperar ese dinero invertido es transformándola, vendiendo el producto y ya tendríamos el efectivo. Esa es la forma de obtener. Y cuando hablamos, y así hay otras cuentas, ¿ya? Y encontramos después el activo no corriente, vienen a ser todos los bienes. Pues ya ahí están sus maquinarias y equipos,
sus locales de repente. Y porque ahí sí pueden, por ejemplo, si yo necesito dinero y quiero vender un bien de la empresa, ya sea una maquinaria o ya sea un local, ¿cuál va a ser más fácil vender? ¿Vender, haber transformado yo la harina en mercadería o vender un local de la empresa, en el caso que yo necesite dinero? ¿Cuál va a ser más fácil de vender? ¿Me escuchan, jóvenes? Jóvenes, Sí, ya les pregunto, estoy hablando del activo corriente de la empresa, o activo corriente y activo no corriente. Digo que en el activo corriente voy a encontrar todos aquellos bienes o bienes y derechos que se van a transformar en menos de un año en efectivo. Y en el activo no corriente son todos aquellos mayores a un año. Yo les pregunto, si yo he ido a los inventarios, si mi empresa se dedicara a la venta de pasteles y panes, voy al inventario, quedó harina. Necesito vender porque necesito transformar esa harina es la única forma de transformarla y poderla convertir para poder obtener dinero, ¿no? Pero de repente digo, no, mejor vendo un activo. Puede ser maquinarias o puede ser un local. ¿Cuál de los dos es más fácil de vender? ¿Los activos o los inventarios? Inventario mismo. Claro, Inventario. el inventario. Porque yo para vender un activo, Un activo corriente. un activo, el inventario es un activo corriente y las propiedades y maquinaria es activo no corriente. ¿Por qué? Porque en el activo no corriente voy a tener, pues, cuánto me costará el local. Tengo que ver ubicación para sacarle precio. O la maquinaria también. La maquinaria también de repente la vendo. Puede ser por necesidad porque también ya cumplió su ciclo, ¿no? Y de repente necesita una reparación. Mejor la vendo. Y muchas veces nos demoramos en vender porque una persona que me va a comprar un activo depreciado no me lo va a comprar tan fácil, ¿no? Igual un local. Voy a necesitar de buscar la ubicación, si están todos los papeles saneados y poderlo vender a buen precio para poder yo conseguir o llegar a hacer realidad lo que quisiera hacer, ¿no? Tener disponibilidad de efectivo o hacer una inversión más grande. Es por eso cuando hablamos de activo corriente, activo no corriente, igual ocurre con el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Ahí están las deudas a un año, dice de 1 a 12 meses, y en el otro es mayores a un año. ¿Ya? Esas son las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Entonces, hablamos que el financiamiento es la obtención, ¿no? Vamos a hablar que se refiere a la combinación de deudas, ¿ya? Las deudas que vamos a tener no alcanza el capital de la empresa, vamos a combinar ese capital más las deudas, pero tenemos que tener presente el riesgo para la empresa, porque muchas veces solicitamos, en garantía ponemos todos los bienes, por eso hay riesgo, ¿ya? Y se está hablando a nivel de empresa, porque también nosotros, como en forma personal, también llegamos a financiar, a solicitar un préstamo, ¿para qué? Por eso que muchas veces cuando solicita como persona, le dice, a ver, susténteme, cómo es que me va a pagar el préstamo que le voy a dar y de acuerdo a la capacidad que yo tengo es donde me van a dar, ¿no? Yo no voy a pedir 10.000 soles de cuando, ¿qué tiene usted? A ver, ¿cómo me va a devolver ese dinero? ¿Qué tiene? ¿Tiene empresa? ¿Tiene, trabaja? O, a ver, ¿cómo? Entonces ya uno demuestra, no, yo tengo una boleta donde gano mensualmente tanto, ya, tanto para su casa, tanto para el préstamo, ¿con qué? Si le voy a prestar grandes cantidades, ¿cómo me piensa devolver? Entonces, para eso los evalúo, ¿ya? Y eso hablamos en forma personal, serían mis boletas. En forma empresarial, ellos me van a pedir los estados financieros. Los que más reflejan la situación de la empresa es
a través del balance general y a través del estado de situación financiera, ¿ya? Tienen que ver la situación financiera, tiene que ver con las ventas y con los gastos que haya tenido la empresa, ya sean administrativos, gastos de venta o los gastos financieros, ¿ya? Dentro del financiamiento está el financiamiento a corto plazo, el financiamiento a largo plazo. Vamos a ver entonces qué tenemos nosotros. Ay, tengo un problema que mis lentes se me han caído y hoy día ni he podido salir, no se ha podido salir. ¿Ustedes hoy día han trabajado bien? ¿Han ido a trabajar? No, nada, profesora, por No, el Miss, paro. o el Sí, paro. no. El paro, pues ha estado feo. Todos están caminando, Miss. Sí, todo lo que se ve por la televisión han hecho un desorden tremendo. Que si se están manifestando, como dice, en forma ordenada, ¿qué tienen que ir a hacer daño a la propiedad privada? Parece, ¿de qué estamos hablando? Son personas que no es la forma correcta de manifestarse, me parece. Estoy mal. Es algo delincuencia de lo que se está haciendo ya, es vandalismo. Así es, me gusta su apreciación de ustedes, que ya eso es vandalismo, no es nada que están reclamando, eso es vandalismo. Después de cómo se está viendo, en qué situación estamos viviendo, o sea, no podemos, ¿a quién le reclamamos este desorden? ¿A quién le reclamamos? A nadie, Miss, porque a la final ese es el mismo desorden que hemos hecho nosotros mismos. Con nuestra elección hemos hecho eso. Claro, Yo no he elegido a ese señor. yo tampoco, A pero el nadie. pueblo escogió al señor presidente. Bueno, en nombre de Dios hay que encomendarnos a Dios sobre todas las cosas para que esto cambie. Sí, Y ojalá que cambien de presidente, ahí sí cambiamos. no sé, Primero escogen al presidente y ahora lo quieren votar. ¿Quién los entiende ahora? no, y muchas veces cuando han estado en las elecciones les decían, o sea, y hay personas, y no me crean que jóvenes nomás son los que se han equivocado, ¿ah? Hay gente preparada que decía, acá no era la antipatía de la señora que estaba llegando al poder, es tanto su odio político, y si leyeran jóvenes no es porque yo he pasado esos momentos, yo tengo mi edad, es de 58 años, si Dios lo permite, ahora en abril cumplo los 59. Imagínense, cuando era en el año 90, para atrás, era el tiempo del señor, estaba en ese tiempo el señor Alan García. Y jóvenes, sus padres les deben de conversar lo que han pasado. Sí afectó bastante, o sea, él vino, desarmó, porque había las empresas que estaban a cargo del Estado no producían, por eso es que él vendió Telefónica, por eso es que se deshizo de muchas empresas porque no había jóvenes, no producían, todo eran más que planillas, entraba un partido, llegaba el APRA, llegaba Acción Popular, y si no tenías tarjetazo, no tenías trabajo. Y cuando en esos años 90, yo le digo todavía en el año 90, yo me casé en ese año, jóvenes era incierto. ¿Por qué? Porque si hoy día tú trabajabas, con lo que hoy día recibías, que ya era fin de mes, había sido el 31, tú tenías que comprar porque tú guardabas, no podías guardar el dinero. No tenía, ahí teníamos la palabra, ¿cómo se llama esa palabra que hemos visto hace poco el tema? Vimos una palabra. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que no, el poder adquisitivo del dinero se pierde? ¿Cómo se llama? Devaluación. ¿Evaluación? Hay inflación, los productos, Inflación. No, claro, inflación de productos. la inflación. ¿Por qué? Porque suben los productos y nuestro poder adquisitivo baja. Es lo que estamos viendo hoy día. Miren, ustedes creen, a ver, vamos a analizar. Y no lo digo yo, también ustedes, si escuchan ustedes la parte económica de los noticieros, lean ustedes en la parte económica que se dan de los diarios, escuchen. Dicen,
Es puro populismo lo que está haciendo ahorita el gobierno en subir el sueldo mínimo vital. ¿Quiénes pagan el sueldo mínimo vital? Las pequeñas empresas. ¿Qué significa el sueldo mínimo vital? O sea, ese trabajador no puede ganar menos de eso, no puede ganar. Más de ese monto sí puede ganar. Pero ¿qué va a pasar? Si de ahorita está demostrado que en el Perú hay mucha informalidad. Ahorita nosotros estamos ahí, estamos quejándonos porque así somos, no estamos, sí, las cosas suben, pero el peruano trabaja informal y la economía del Perú se sostiene porque así está, ahí están, los motores están trabajando, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Claro, si yo trabajo, por ejemplo, hace poco, miren, hace poco ha habido, tuve un evento, entonces la señora le alquila un local para un evento, y la señora me dice, señora, ¿sabes qué? Ya no me deposite en el banco, me lo trae en efectivo. Ya, le entrego. ¿Cuánto cree que era el evento? Me costaba como 12.000 soles. Esos 12.000 soles, ella no me entregó ni una boleta, ni una factura. Se ha llevado a cabo el evento. Muy bien, todo, muy buena atención, todo. Tampoco lo he depositado en el banco. Se ha ido al efectivo. Y no me entregó ningún comprobante. ¿Por qué? Porque me ha exigido, de parte mía también. Pero esa es la informalidad. No pagan nada. Y A así, veces no dan boleta para invadir impuestos también, ese es pero nosotros debemos exigirle las boletas. así es, nosotros debemos de exigir la boleta. Y muchas veces nos dicen, no, si te doy boleta, te doy factura, te voy a subir más. Mentira, jóvenes. Porque cuando nosotros hacemos los libros contables, si a mí me dicen que el servicio o el costo de la mercadería cuesta 22 soles, está incluido el IGB. Pero cuando yo voy a hacer los libros, yo tengo que desagregar base imponible, IGB, total. O sea, base imponible viene a ser el subtotal de la boleta, el IGB y el total. Entonces, no se pide. No se pide. Entonces, así como ellos, ¿cuántos más habrán? ¿Cuánta informalidad hay? Un montón. Un montón. Y cuando recién empezó la pandemia, quedó demostrado cuánta gente estaba trabajando en Lima, cuánta gente pagaba por alquiler de local, cuánta gente se vio que tenían un teléfono de última gama, cuánta gente. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque muchas empresas pueden tener 5 trabajadores, solamente ponen a 1 o 2. El resto se lo paga fuera de planillas. Como terceros. Como terceros. Fuera de planilla. Entonces, pues joven, entonces estamos hablando, tenemos por eso entonces cuando hubo en ese tiempo jóvenes, sí, yo también fui una de las personas que cuando entró Fujimori también a mí me sacaron de un trabajo. ¿Por qué? Porque yo terminé en un instituto, primero contabilidad, como técnica. No saqué, de verdad, me he sacado mi título, pero que yo ingresé a la universidad y ya de ahí, como ingresé a la universidad, dije, ya, ¿para qué? Ya, pero ¿qué pasó? Fujimori dijo, todo el que tiene título se queda, y el que no, afuera. Así fue. Pero no por eso vivo odiando a Fujimori, porque al contrario, me hizo ver mi realidad. Ya, estudié en mi universidad, acabé de estudiar en la universidad, me hice contadora, he seguido trabajando, pero ya con título. ¿Ya? Y el título, jóvenes, en todas partes vale. Un título, sea técnico, o sea de la universidad, vale, jóvenes. Depende de ustedes. Las habilidades y la destreza, jóvenes, muchas veces las tienen ustedes. Solamente cuando nosotros estamos en un instituto, en una universidad, nos dan la parte, como se dice, la teórica, pero ustedes, de acuerdo a sus habilidades y destrezas, las van desarrollando en el trabajo, en el quehacer diario. Van preguntando, y cuando no sepan, lean. Y si tienen alguien a quien preguntar, pregúntenle, jóvenes. De mi parte nunca, pregúntenme.
De eso depende de ustedes, que sigan adelante, que sigan estudiando y que se mantengan en un trabajo. Así fue como cuando en esos años que hemos estado, miren, les digo, Fujimori entró en julio del año 90. Julio, en agosto de ese año 90 fue el paquete, que le dicen el Fujimorazo, porque en esos tiempos los alimentos se subsidiaban. ¿Qué era subsidio? A ver, ¿qué entienden ustedes por subsidio? A ver. ¿Qué han escuchado del subsidio? ¿Qué es el subsidio? ¿Mm? Es una ayuda económica Es una ayuda económica. de alguna ¿Qué entidad. pasa? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué hacía? El tarro de leche, su verdadero precio era $3.50. Pero para que al Estado, al consumidor, no el Estado subsidiaba, si vendía el tarro de leche, le costaba $1.50, la otra parte la subsidiaba él, el Estado. ¿Qué ganaban? Nada. Cuando entró Fujimori, todos los subsidios se cortaron. Se va a pagar lo que realmente se debe pagar por un tarro de leche. Costó, jóvenes, porque nosotros pues la plata no valía. No valía, tenían un montón de ceros. Tú ganabas 6 millones cuando eran 6 millones de intis. ¿A cuánto valía? Solamente tenías 60 soles nada más. ¿Y qué comprabas? Y te condicionaban las compras. No, señora, arroz, azúcar, no, no hay. Y si hay, pero me tiene que llevar. Yo no necesitaba yudín, tenía que comprarle yudín. Yo no necesitaba cera, tenía que comprarle cera. Así te condicionaban las cosas. Entonces, Fujimori entró, julio, en agosto fue lo que le dicen ¿cómo le llamaban? Fujimorazo, porque fue un 8 de agosto que nos dieron. Pasó agosto, chocó bastante, hubieron saqueos también. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, pasamos diciembre, encontramos enero. En marzo, jóvenes, en marzo ya teníamos una estabilidad. Marzo, abril ya teníamos una estabilidad. ¿Ya? Se abrían ya los préstamos. Nadie te daba un préstamo. Había una estabilidad, estábamos caminando. Y así comenzamos a avanzar, estabilidad. ¿Por qué nosotros podíamos decir que había? ¿Por qué? Porque se abrieron los bancos, te hacían préstamos. En años anteriores, miren, y el único lugar, cuando fue la primera urbanización que salió fue Puente Blanco. Si tú querías comprarte una casa para ti, tenías que ser primero jefe de hogar. Si no eras matrimonio, no te vendían casa, era la única. ¿Ya? Entonces, no había pues crecimiento. Cuando él viene, entonces cuando entra Fujimori le atacaron porque abrió los mercados, entonces había importación de productos, no exportación, importación de productos. Entonces le dijeron que iba a matar a la industria arrocera del Perú, falso, porque hemos tenido arroz de todos los precios, ya, peruanos, importados, azúcar, arroz, se abrieron otros mercados. O sea, hemos crecido para que hoy día como estemos. Entonces, y es algo absurdo que gente preparada no haya visto cuando él le dijeron, presente, a ver, se presentó, a ver, ¿cuál es su plan de trabajo? En blanco. Desde ahí, pues, jóvenes, sino que a veces, no sé, ignorantes no somos, pero se portan Más muchas puede veces. la dignidad que otra cosa, profesora. ¿Verdad, joven? Que a veces tenemos que, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde estamos? Como les dije en horas, minutos, ignorantes no somos, pero muchas veces, como dice, basta que uno hable, a veces habla bonito, o a veces estamos en, ¿qué tenemos que hablar? Que, jóvenes, él mismo divide el Perú, porque nosotros hemos tenido izquierda, ha estado el señor, desde que entró, Toledo, el señor Humala, ellos son de tendencia izquierda, pero este señor
No sabe ni dónde está parado. Y miren, de Toledo también, sí, Toledo, ¿saben? Cuando entró su señora de Toledo, a pesar de todos los exabruptos que haya cometido, pero esa señora trabajó por la, ¿cómo les puedo decir? Habían brechas que de, ¿cómo les vamos a decir, entre la costa y la sierra. Pero esta señora, cuando llegó al poder, ella abrió las puertas a mucha gente, ella lucía colores de la sierra, trabajos de la sierra. O sea, era un orgullo para el Perú tener lo que hacía el Perú, sus colores, sus tejidos, porque eso lo hacía, ella los lucía. Y por eso es que se abrieron muchas puertas también para lo que es la industria peruana, con sus colores, con sus tejidos. Eso pasó, jóvenes, ¿ya? Pero con este señor no teníamos nada. Entonces nosotros tenemos que ser en esa parte, como dice, comparar qué hizo este señor, qué no hizo, qué cosa tiene, como jóvenes. Bueno, jóvenes, por hablar hay bastante jóvenes. Vamos a seguir con esta clase. Entonces, retornamos al financiamiento. Dijimos entonces que el financiamiento viene a ser, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el financiamiento? Vamos a ver, ¿qué es el financiamiento por acá? Vamos a ver, ¿dónde estoy? Vamos a ver acá. ¿Se ve, jóvenes? Sí, mi. Ya, sí se está bien. Entonces el financiamiento viene a ser, se puede decir, la combinación de un recurso más el capital de la empresa, donde hay riesgos de la empresa. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice el financiamiento? ¿Se ve, jóvenes? ¿Qué es un financiamiento? ¿Se ve? No, mi, se está lento el internet, creo. No se ve nada. A ver, vamos. Externo para poder realizar sus diferentes proyectos de inversión. Existen varios tipos de financiamiento. Crédito. Proveedor. ¿Se ve? Sí, mi. Ahora sí. Ya. A ver, ¿qué es un financiamiento? Vamos a ver. Con el fin de lograr mayor crecimiento y expansión de los negocios, las empresas por lo general hacen uso de fondos propios. Pero cuando estos no son suficientes, se busca financiamiento externo para poder realizar sus diferentes proyectos de inversión. Existen varios tipos de financiamiento. Crédito bancario. Son los más comunes y la empresa requiere cumplir con varios requisitos para poder tener acceso a este tipo de financiamiento. Proveedores. Sirve para financiar las necesidades de capital de trabajo. Por lo regular, es el financiamiento más barato.